Si eres capaz de presentarte a una entrevista a tiempo, y has ganado al 50% de los candidatos. Mucha gente no se presenta a las entrevistas porque no se acuerda, porque se olvida, porque no le apetece y en vez de decirte te pone una excusa. Entonces, si te presentas a una entrevista, ya has ganado a la mayoría de gente. Es muy fuerte, pero es así. Yo digo, hay una regla no escrita que es la regla de los 6 segundos, se dice, que es el tiempo en que tarda un recruiter en descartarte cuando ha visto tu currículum. 6 segundos. O sea, hay mucha gente que manda así el currículum a 100 personas, pero has mandado el mismo currículum, las palabras son las mismas y quizás has mandado a 5 posiciones distintas. Esto no es un mensaje personalizado, es un mensaje genérico que estás mandando y los mensajes genéricos no conectan bien con la gente y menos ahora que la época de la atención es valiosísima, es muy difícil de conseguir. Muy buenas, Genís. Buenas. Buenas, Darío. Muchas gracias por venir aquí a Emprende Radio. Encantado. Nos hemos puesto de acuerdo, al final hemos buscado una fecha y me gustaría un poquito, para que te vayan conociendo más, quién es Genís y de dónde sale, cuál ha sido tu parte formativa y cómo has ido acabando al final a crear tu propio proyecto de emprendimiento. Muy bien, genial. Pues a ver, Genís Cantó es emprendedor de hace poco. Y es curioso porque, yo me di cuenta, y tú que eres empresario lo sabrás, que las empresas, ¿no?, requieren el recurso más importante que tienen es el contratar personal. ¿Por qué? Porque el talento es el pilar de toda empresa. Al final necesitas gente que pueda llevar a cabo pues, esta visión, este proyecto que tienes y esa energía, ¿no? Entonces, yo trabajando, después de 5 años trabajando para cuenta ajena, me di cuenta que muchas empresas estaban buscando talento y no tenían buenos sistemas para hacerlo. Y yo dije, pues voy a estar ahí, voy a meterme. Y es más, es muy curioso porque yo estaba en una consultora donde teníamos 2 ramas de servicio y había esta de selección de personal, era una de las que se hacía, pero poco a poco se fue dejando de lado. Y tenía muchos clientes que me decían, Genís, pues que yo quiero hacer selección, yo no quiero la otra rama de servicio. Y ahí es cuando yo decidí dar el paso, hace 2 años, en 2023, y montar mi consultoría de selección de personal. Volviendo a mi background, yo soy científico de formación, soy bioquímico, y entonces yo al principio entré en el mundo de la industria farmacéutica, que era como el paso más razonable que dar cuando has estudiado alguna carrera de ciencias, ¿no? La mayoría de gente que en mi red de contactos es de este sector, tiene esta formación, y por eso pues también cuando monté la empresa decidí enfocarla a servicios de selección para talento muy especializado, talento científico para pues, empresas del sector pues, como farmacéuticas, empresas de producto sanitario, todo lo que puedas consumir a nivel de salud, sobre todo, ¿no? A partir de aquí, pues he ido creciendo, he ido también tocando otros sectores, siempre en el alrededor de la ciencia y ayudando a estas empresas a llegar al talento. Esta es un poco la idea y la trayectoria. Vamos a llevarlo un poquito a tierra y vamos a pensar, en vez de en la empresa, que es un poco a quien te diriges tú, vamos a darle la vuelta y vamos a pensar en la otra parte, en la persona que está buscando ese puesto de trabajo. Muy bien. Hay muchas personas, muchas veces te dicen, es que mando cientos de currículums y no tengo nada de éxito. ¿Cuál es el mayor fallo? Porque tú al final estás gestionando también esa parte, o sea, estás recibiendo 100%. toda esa cantidad de currículums y vas viendo cuál es la problemática, incluso los filtrarás muchas veces pues, por determinadas secciones o filtros que tú vayas indicando, ¿no? Vayas poniendo cuál es el mayor problema que se encuentran para que no le presten la atención a su currículum. Mira, yo una cosa que siempre digo es, si eres capaz de presentarte a una entrevista a tiempo, y has ganado al 50% de los candidatos. Y es así, ¿eh? Mira, hoy hacía un post en LinkedIn diciendo que no hay semana que me despierte sin un WhatsApp que pone, lo siento, tenemos que entrar a la entrevista, he tenido un problema familiar. Problema familiar, pero que quizá me lo han dicho 17 personas el mismo día. Y dices, uy, un problema familiar puede suceder, pero mucha gente no se presenta a las entrevistas porque no se acuerda, porque se olvida, porque no le apetece y en vez de decírtelo te pone una excusa. Entonces, si te presentas a una entrevista, ya has ganado a la mayoría de gente. Es muy fuerte, pero es así. Ahora, es verdad que hay esa parte del currículum, ¿no? Yo digo, hay una regla no escrita, que es la regla de los 6 segundos, se dice, que es el tiempo en que tarda un recruiter en descartarte cuando ha visto tu currículum. 6 segundos. Entonces, si tú tienes 6 segundos de atención... ¿Pero te descarta de forma visual o a los 6 segundos del recoger el documento? No, de forma visual, leyendo el documento en diagonal. Es el tiempo más o menos que tarda un recruiter en mirarse en diagonal tu currículum y ver si la encaja. 6 segundos creo que es agradecido, ¿eh? Creo que quizás son 3.
Porque yo, por ejemplo, cuando miro un currículum, lo que miro es 4 o 5 palabras clave, palabras que las relaciono directamente con la posición que estoy buscando. Entonces, si tú ya no tienes esas palabras clave, es muy complicado que esa persona ya quiera seguir leyendo tu currículum. Entonces, muy importante, número 1, poner palabras clave que se identifiquen con la posición en la que quieres trabajar. Entonces, como tú decías, hay mucha gente que manda así el currículum a 100 personas, pero has mandado el mismo currículum, las palabras son las mismas y quizás has mandado a 5 posiciones distintas. Esto no es un mensaje personalizado, es un mensaje genérico que estás mandando y los mensajes genéricos no conectan bien con la gente y menos ahora que la época de la atención es valiosísima, es muy difícil de conseguir. Entonces es lo mismo con un currículum, pasa lo mismo exactamente. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Yo les digo porque muchas veces, sobre todo cuando ponen las actitudes, las empiezas a leer, dices que son las mismas las tuyas que las que han puesto las 50 personas a lo mejor que tienes que entrevistar para ese puesto. Y les digo, tras poner algo muy intrínseco vuestro, o sea, muy directo vuestro, algo que conecte vuestro, que puede ser que eso haga que te caigas, pero también puede ser la oportunidad de conectar, porque si al final pone lo mismo que nosotros, ¿sabes? 100%, 100%. Es muy difícil porque al final no lo vas a poder separar por nada, no lo vas a poder diseccionar por nada. Muy, muy cierto. Y has dicho una cosa que me ha gustado mucho. El que puede ser que te caigas, ¿no? Que si pones ciertas cosas, que filtren tu currículum. Pero es que es bueno que te descarten. Que te descarten es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres descartado, pero eres descartado a conciencia, porque tú sabes, yo no quiero este tipo de empresa. Yo no quiero este tipo de faena. Esto es bueno para ti porque te acerca mucho más a la faena que tú realmente necesitas. Por eso es muy importante también dar este toque personal a tu currículum. Ahora, para mí, y quiero, ahora que estamos hablando de esto del currículum, ¿no? El currículum no es lo más importante. Porque por muy bien que lo hagas, aunque hagas un currículum espectacular, detallando todo súper bien, con palabras clave específicas, con funciones, con acciones, con métricas también, hay gente que le pone números que están muy bien ponerle también números de impacto, pues he mejorado el porcentaje, la facturación, o he mejorado tal. Esto está muy bien. Pero el currículum, repito, es una cosa que es más a más. Porque el currículum al final es un papel que una persona se va a leer o que un software se va a leer y quizá no se leen. Entonces, mucho mejor ir a contactar a la gente, ir a hablar, estar en eventos de networking, hacer un trabajo activo, aumentar tu visibilidad. Al final, cuando tú mandas un currículum, te estás vendiendo. Y para venderte, no vale solo mandar un papel. ¿Cuántas ventas has hecho llamando a un cliente una sola vez? Es complicado. Muy difícil. Tienes que estar en los medios, tienen que verte en las redes publicando contenido, tienen que verte yendo a eventos importantes, tienes que hablar con esta gente, mandarles un correo, llamarles, tienes que ir un poco más allá. Entonces, esto no significa ir mandando a la gente mensajes, hey, dame trabajo. No, esto lo único que muestra es necesidad. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de ir de una manera pues bien preparada, con un mensaje bueno, aportando valor también a la persona a la que estás contactando, ir a decir, hey, existo, estoy aquí, te puedo aportar este valor. Cuando tú necesites esto, tenme en cuenta. Es muy importante la imagen hoy en día en un mundo en el que es un poco el derecho de todos tenemos derecho a ir como queramos, que nadie nos tiene que imponer la forma en la que tenemos que vestir, en la que tenemos que actuar, pero en realidad, a la hora de la verdad, a la hora de decidir, es que es importante y tiene peso. A ver, hay sectores que lo tienen aún más arraigado y sectores que no tanto, pero la imagen tiene peso. Pero es que es normal, es que hay una parte que tenemos a nivel de sesgos cognitivos a la hora de percibir a la gente que inevitablemente las cosas de imagen lo van a afectar. Mira, el otro día publicaba también hace poco en LinkedIn y de un estudio que se hizo de Labor Economics que hablaba de cómo la gente alta tiene un 10% más de posibilidades de ser cogido en una entrevista. Y solo por ser alto. Entonces, es que es así, es que la vida
hay cosas visuales, hay a nivel de estético, de presencia, de carácter que enganchan. Entonces, si tú eres capaz de potenciarlo y tú eres capaz de potenciar tu imagen, pues es que vas a dar un mejor impacto. Entonces, de la misma forma que ser alto, que es algo genético y que no puedes controlar, te va a dar un impacto, como tú te vistas, como tú te prepares, va a causar un impacto. Ahora, ¿hace falta ir en traje de corbata en una entrevista? No, no hace falta ir en traje de corbata. Tienes que entender a tu público. Quizá vas a una empresa donde no valoran esto. Pues mira cómo va vestido en la foto de LinkedIn el director de la empresa o la persona que te va a entrevistar. Pásate un día por allí. Mira cómo es un poco la gente. Porque quizá ves que la gente allí, pues no, les gusta ir en polo o en camiseta, son más informales. Pues adáptate a su tono, a su registro, ¿no? El efecto espejo que dicen, ¿no? Cuando tú ves una persona que está pues que es parecida a ti, pues encajas mejor, te generas una mejor relación. Pues es lo mismo. Tienes que intentar adaptar tu tono al que hay. Si tú vas a un despacho de abogados, por ejemplo, tú sabes que en el despacho de abogados son súper serios, todos van en traje. Si tú vas en bambas, pues posiblemente no vas a causar la mejor impresión. Y que al final no vas a estar alineado con la imagen que quiere proyectar la empresa. Exactamente. Básicamente. Exactamente. Hay muchas veces que tú cuando estás hablando con una persona que está buscando trabajo te dices que hay mucha gente más mediocre o con peor perfil que yo que encuentra trabajo, lleva muchos años trabajando y a mí me está costando. Es una percepción real de que tú al final puedes, o sea, yendo a una entrevista de una determinada forma puedes tener más facilidad, aunque realmente no seas tan eficiente como otra persona que no se haya sabido vender o que no haya sabido proyectar esa conexión con la persona que va a entrevistarle. 100%. 100%. O sea, es que esto es así. Que soy yo muy... O sea, es que nunca... la gente no compra el mejor producto, la gente compra el producto que más conecta con él. Entonces, esto es lo mismo que pasa en una entrevista. Aunque tú quieras contratar a la mejor persona que hace X actividad, lo más seguro es que contrates al que te parece que es muy bueno, pero que se ha vendido muy bien. Porque si tú eres muy, muy, muy bueno, pero no sabes mostrarme en una entrevista, no, es que no lo voy a saber. Te encuentras de forma muy asidua, por ejemplo, una empresa que se equivoca en la contratación simplemente porque cuando estaba en la entrevista esa persona logró conectar con ellos, pero que realmente no les está saliendo, digamos, esa persona contratada no les está dando realmente lo que ellos proyectaban. A ver, te puedes equivocar muchas veces por un tema de imagen. Puede pasar. Me he encontrado un cliente, me ha venido y me ha dicho, mira, Denis, es que estaba llevando este proceso, hemos cogido a esta persona y era totalmente no lo que esperábamos, ¿no? Aunque esto pueda pasar, es muy importante tener en cuenta que hay una cosa que decía un famoso americano que bueno, muy, muy famoso en las redes, se llama Richard. Él lo que dice es que hay mucho ego en una entrevista. Mucho ego, ¿vale? Hay muchas personas involucradas, hay el que contrata, hay el jefe del que contrata a veces, el de recursos humanos o el recruiter que está allí, ¿no? La persona que es entrevistada, hay varios egos allí. Entonces, como hay un juego también de egos, a veces queremos pensar que nosotros somos capaces de detectar el talento, somos capaces de detectarlo, ¿no? Y queremos decir, el ego nos dice, eres tan bueno que vas a saber si esa persona es buena. Pues que a veces no lo sabemos. Eso es una falacia que nos engañamos a nosotros. Muy difícil. ¿Cuándo lo sabemos? Lo sabemos cuando hemos trabajado con esa persona un tiempo. Entonces, por supuesto que tú tienes que hacer un método que sea muy bueno identificando ciertos patrones. Patrones que tú sabes que tienen tendencia a que esa persona funcione bien en lo que tú quieres que haga. Ahora, lo que tienes que ver sobre todo es si ahora cuando entra funciona o no funciona. Entonces tampoco es necesario obsesionarse en una entrevista de decir voy a intentar conseguir el más bueno. Es que no vas a saber quién es el más bueno en una entrevista. Ahora, si haces un proceso suficientemente bueno, vas a poder filtrar los mejores y ahí vas a poder conseguir ya testear esa gente en directo y decir si esa persona es la adecuada o no. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es la clave. No soy partidario, por ejemplo, hay gente que dice contrata muy lento, haz 5, 7, 8 entrevistas. Yo no soy partidario de esto. No estoy de acuerdo con esta filosofía. Despide rápido, sí. De esa sí que soy partidario. Sí, siempre ha sido el dicho de contratar despacio y despide rápido. Yo creo que se tiene que contratar rápido pero bien. Tampoco una entrevista y ya está. Pero rápido y despedir rápido. Porque creo que el contratar lento es más a veces un tema de ego, de querer tenerlo todo 100% controlado.
que no realmente útil. Y pierdes mucha gente en el camino, en entrevistas muy lentas. Procesos de 7 y 8 entrevistas con 7, 8 partes de proceso, con pruebas técnicas, de todo. Y es que hay candidatos que los pierdes en el camino. Y son candidatos muy buenos, que quizá hubiese sido una persona muy buena para tu empresa. Entonces, ¿vale la pena esperarte a que 5 personas lleguen a 17 fases de entrevistas? Yo creo que no. Creo que no compensa a nivel económico, creo que no es bueno para una empresa. Creo que es mejor hacer un proceso más corto, por supuesto con unos buenos filtros, y a partir de aquí contratar. ¿Crees que en un momento en el que la legislación de la contratación laboral se ha endurecido tanto hacia la empresa, que es de no puedes hacer un contrato temporal, casi no puedes estar ni probando a una persona, lo tienes que contratar de forma indefinida, pero si lo tienes que despedir te voy a poner problemas para despedirlo, para que no tengas facilidad? Cada vez ponéis más filtros por el camino. O sea, ¿crees que vamos a ir a procesos más duros para asegurarnos en la decisión? Porque al final, claro, una gran corporación le va a dar igual, pero vamos a pensar en esa pyme o en ese pequeño empresario, se mete en un problema si no atina la contratación muchas veces. Entonces, ¿crees que vamos a ir a procesos cada vez más duros? Mira, esta me gusta la pregunta. Curiosamente, aunque las pymes quizá tengan un impacto, ¿no? El fallar en un trabajador es un impacto mucho más grande que en una empresa grande. También a veces en las pymes sucede que hay un poco más de caos y a veces hay más urgencias. Y entonces en muchas pymes lo que me encuentro es que no tienen un proceso bien establecido. Que van un poco, en plan, necesito a alguien mañana, porque se me ha ido Paquito y como no está Paquito, se cae la empresa. Entonces necesito a alguien ya. Y esa gente no tiene tiempo para hacer unas entrevistas largas y más duras y más proceso. Muchas veces no tienen el tiempo, tienen que contratar a alguien. Así que no creo que se vayan a endurecer muchísimo los procesos. Sí que van a entrar muchas tecnologías, entonces vamos a tener que saber trabajar con ellas y eso va a afectar al público que no sepa trabajarlas. Entonces sí que habrá una gran parte de un público que se va a ver afectado, que ya se está viendo afectado porque ya se ve sobrepasado por estas tecnologías y ahí sí que van a haber diferencias. Ahora, procesos más duros de selección, no. Las empresas que lo hagan bien van a ser capaces de hacer procesos más robustos, eso sí. Creo que es lo que tiene que hacer una pyme, sentarse un segundo y definir sus procesos en todas las materias y también en la selección. Pero si lo hacen bien, no más duros no creo que se vayan a hacer. ¿Tú crees que una pyme, porque, a ver, el mayor problema que se encuentra en la pyme es que el empresario al final sabe gestionar su negocio, pero no tiene por qué saber de contratar? No tiene por qué saber elegir bien un perfil. Yo digo que la parte más complicada en la empresa es la gestión de las personas. Al final cada persona es un mundo, cada persona, lo que a una persona se lo dices de una determinada forma, aunque se lo digas un poco jocoso, ese le va a servir y el otro lo vas a hundir o se lo va a tomar mal, es muy complicado. Y siempre entendiendo que ambas partes van con buena intencionalidad. Entonces, ¿crees que les faltan herramientas para poder decir, voy a buscar una empresa que me ayude a hacer esta contratación? Porque muchas veces se encuentran que van a empresas que no les ayudan tanto en la contratación, que a lo mejor no se han esmerado tanto porque es un proceso como muy básico de contratar ese perfil y al final tampoco o sea, dicen, ostras, entre que lo contrate yo y lo contrate una empresa de que se dedica a esto, no hay tanta diferencia en el porcentaje de fallo. Claro. Esto aquí dependerá mucho del servicio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 ramas de servicio, ¿no? Yo tengo un servicio que es el headhunting, que podríamos decirle, que esto es para perfiles muy específicos, y ahí sí que hago un servicio pues, donde voy a buscar a gente, a ciertas empresas, hago una estrategia, me siento con el director y vamos a ver pues, dónde podemos ir, qué parte de mercado, dónde está este tipo de talento, etcétera. Eso es un servicio que tiene un ticket bastante alto, estamos hablando de por encima de los 7.000 euros. En cambio, después tenemos un servicio que es un poco más sencillo, que es sencillamente pues, hacer la gestión de la publicación, de filtrar algunos perfiles y de mandar un poco los perfiles filtrados, ¿no? Claro, la calidad de los 2 servicios es muy distinta. Si una pyme quiere tener una persona externa que dedique todo un tiempo, claro, al final esto también es mucho más caro. ¿Qué puede ser más interesante? Depende de cómo. Pues hacer una consultoría. Es decir, bueno, pues vamos a sentarnos con alguien, no que nos ayude a llevar la selección de personal como tal, pero que puntualmente nos lleve la selección cuando yo tengo picos de trabajo, cuando no puedo asumirlo, ¿vale? Que esto es lo que hace la mayoría de mis clientes, me contratan cuando tienen picos de trabajo. Pero después, pues vamos a orientar un poco, vamos a establecer un buen proceso para que yo pueda internamente hacerlo bien. Claro, eso también es muy importante.
Entonces, bueno, yo creo que un buen partner te puede ayudar en las dos cosas, ¿no? A establecer un buen proceso tú y a poder ayudarte en esos momentos donde tu proceso no puede asumirlo porque internamente no puedes. Has hablado de herramientas, o sea, queda la ventana abierta de la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría saber si es algo que lo miráis así con recelo o lo miráis al revés, que va a ser una herramienta que os va a poder ayudar mucho, que si crees que va a tener un gran peso, que al final es una gran base de datos con un montón de información y que al final va a tener más información para decidir, básicamente. A ver, la inteligencia artificial yo creo que va a ser una revolución. Esto es inevitable, ya estamos viéndolo en muchas áreas del negocio, ¿no? Que más allá de recursos humanos. Y en recursos humanos también lo va a ser. Lo va a ser porque ayuda a que procesos que son muy sistemáticos se puedan solventar de una forma pues, mucho más económica. Es que esto es así. Entonces, ¿nos vamos a encontrar herramientas que inteligencia artificial que te ayuden muchísimo en los procesos de selección? Sí. ¿Va a reemplazar la figura de la persona de recursos humanos? No. Ahora, la persona de recursos humanos va a tener que saber trabajar con la inteligencia artificial. Si no lo sabe hacer, se va a quedar fuera. Eso es así. Pero al final va a tener que haber un humano que controle que se está haciendo o sea, que al final se está decidiendo bien y que va la decisión en el camino, ¿no? Que ellos quieren poner como objetivo. Sí. A corto o medio plazo, sí. Ya veremos a largo, muy largo plazo, hasta dónde llega la inteligencia artificial, que creo que es una cosa que aún no llegamos a comprender, ¿vale? Pero yo hablo un poco a medio corto plazo, que ya estamos viendo herramientas que están saliendo, que te ayudan a cribar perfiles. Yo, por ejemplo, hice un diseño de un robot que me ayuda a hacer el screening de candidatos y les hace una pequeña entrevista por chat de WhatsApp. Ya hay herramientas que te ayudan al día a día a hacer una pequeña evaluación, un pequeño filtraje, cosas más bien básicas pero que quitan mucho tiempo y que en esta parte ya se está haciendo, es así. Pero que lo veis como una ayuda. Sí. O sea, no lo veis como un problema. Que realmente yo no lo veo como un problema. El que lo vea como un problema... Tiene un problema porque no se va a ir, me refiero. Tiene un problema. No. Tiene un problema porque no se va a ir. O sea, esto ha venido para quedarse, esto de aquí no se mueve. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es pues intentar dominarlo y saber gestionar la herramienta. Con coherencia. Porque al final una inteligencia artificial hoy en día te da una información, pero esa información tú tienes que saber interpretarla. Claro. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Porque tú que estás en el sector de energía, si a mí ahora me pasan un reporte de cosas de energía, yo es que no tengo ni idea. Entonces, yo me lo voy a mirar y si la inteligencia artificial me va a decir esto es tal, incluso, y le puedo pedir cosas, pues que no tengo ni idea. En cambio, tú, si te lo ves, tú puedes coger esto que te ha dado la inteligencia artificial y hacer algo con coherencia y utilizarlo a tu favor. Entonces, es muy importante entender que esto es una herramienta, es como una calculadora. La calculadora, si tú no sabes que somos sumar y restar, por mucho que te dé una calculadora, no te sirve de nada. Entonces, siempre el profesional, con un buen conocimiento, con un buen bagaje, con una buena herramienta, como la inteligencia artificial, va a tener un muy buen resultado. Ese para mí es el match perfecto. Antes hemos hablado a la hora de hacer un currículum lo importante de poner palabras claves para que te sirva para conectar con la empresa. ¿Cómo pueden trabajarlo? ¿Qué tipo de palabras tienen que buscar ese candidato para que le llame la atención a la empresa? Vale, paso por paso lo que yo haría si tuviera que preparar un currículum para trabajar en una empresa. Número 1, buscaría en la posición que quiero trabajar, ¿vale? Imagínate que yo quiero ser comercial. Quiero ser comercial y me gusta mucho un tipo de sector, el sector, vamos a decir, inmobiliario. Vale, pues si yo soy un comercial inmobiliario, voy a buscar faenas que están ahora mismo publicadas en portales de empleo de comercial inmobiliario. Voy a ver qué están pidiendo. Ahora, cuando te ves lo que están pidiendo, ahora ya sabes qué requerimientos hay a nivel de formación y qué requerimientos hay a nivel de tareas. ¿Qué es lo que están pidiendo? Entonces, tú vas a ver, si tú no te miras una, te miras 10. Tú vas a ver qué es lo que necesita el sector. Ahora ya sé lo que necesitan. Ahora es momento de montar mi currículum y hacer un match entre lo que necesitan y lo que yo tengo, lo que yo sé. ¿Vale? Y ahora generas un currículum y dices, vale, aquí me piden que tenga experiencia en gestionando a puerta fría clientes. Vale, pues voy a ponerlo. Yo he estado picando a puerta fría puertas de casas. Sí, pues voy a ponerlo en el currículum. He estado picando a puerta fría. Es más, yo descubrí que si decía X palabra, aumentaba un 12% la conversión de la puerta fría. Y en vez de ir a visitar 15 clientes, solo visitando 10 ya tenía mejor impacto. Pues vamos a poner esto.
Yo he hecho visita a puerta fría y me inventé un método donde la conversión era un 13% mejor. Muy bien. Estás poniendo lo que haces, estás diciendo además cómo lo has mejorado o qué impacto has causado en la empresa. Así se diseña un currículum. Poniéndolo de una forma sencilla, sin palabras técnicas ni nada. O sea, simplemente... palabras técnicas, si es necesario, te las pones. Pero fíjate sobre todo en lo que te piden. Si te piden una palabra técnica, ponla, claro que sí. Tiene que haber trabajado con un software, con, no sé, un software de el que sea, un Salesforce, por ejemplo, ¿no? Vale, pues yo he trabajado con Salesforce, lo pongo, claro que sí, está bien poner una palabra, pues esto de un software, o una palabra técnica, decir, he hecho X actividad, inbound marketing, outbound marketing, lo que sea. Pero muy importante que haga el match, porque si yo he hecho ciencia de proteínas y estoy aplicando una oferta de marketing, al de marketing le repampinfla que tú hayas hecho proteínas, a no ser que sea marketing de proteínas. Entonces, eso es lo importante. Buscar qué se está pidiendo, qué pide el sector, explicarlo, lo que has hecho tú, que se parece a eso, y cómo has generado impacto haciendo eso. El valor que aportas. El valor que has aportado. El valor que has aportado. ¿Las cartas de presentación en realidad tienen tanto peso o molestan más a la hora de hacer la selección? Porque te dificulta más la automatización, ¿no? Entiendo, del proceso. Yo creo que las cartas de presentación pueden servir si están bien diseñadas o bien preparadas. Por ejemplo, mandarlas porque sí con el currículum y lo mismo, una carta genérica, que es la mayoría de cartas de presentación que llegan al recruiter, creo que no vale la pena. Ahora, si tú eres capaz de hacer llegar una carta de presentación a la persona indicada en el momento indicado, eso creo que puede tener un poco más de impacto. No es lo mismo decir, mira, escribo a fulanito, que fulanito es el jefe de ingeniería, yo quiero trabajar en el departamento de ingeniería, he visto que tienen una posición publicada de hace una semana, yo le escribo, le mando el currículum y le mando una carta de presentación. Hey, fulanito, yo soy tal, he estado en un departamento muy parecido al tuyo, he hecho un proyecto que además coincidimos ese día en un evento, esto es una carta de presentación, chapó. Ahora, una carta de presentación genérica, soy fulanito, trabajo de tal, no sé qué, me estás diciendo lo mismo que el currículum y no me estás aportando más valor. Te puede incluso hasta perjudicarte, ¿no? Sí, se podría, bueno, sencillamente se va a ignorar. Las recomendaciones, el documento de recomendación de alguna empresa, ¿crees que sigue teniendo fuerza como antiguamente de que otra empresa donde esa persona ha realizado sus funciones le esté recomendando de alguna forma que se vea que no es algo automatizado, o sea, que no es una carta automatizada, sino que realmente está detallando lo que ha aportado la empresa? ¿O crees que en el día de hoy no se valoran este tipo de recomendaciones? Sí, se valoran. Sí, es rotundo. Las referencias es el número uno de forma de encontrar trabajo. O sea, es más fácil que encuentres trabajo si alguien te recomienda que no si mandas un currículum súper bien hecho. Yo es algo que sí que uso con los trabajadores, pues a lo mejor una persona que tienes que no contar con ella, pues por cambios en la empresa o por lo que sea, o simplemente porque ha podido tomar la decisión también la persona, a mí sí que es algo que me gusta hacer. Decir, oye, mira, tú sí que has aportado, o sea, sí que te has remangado en la empresa, has aportado un gran valor en la empresa y yo, bueno, pues mi forma de echarte una mano, de ayudarte es esta, o sea, yo no puedo hacer otra cosa. Es lo mejor que puedes hacer. Si tú le puedes hacer esta ayuda a una persona, creo que es muy, muy bueno. Yo realmente, sobre todo además en determinados perfiles, que llega un momento que necesitas pedir referencias. Yo siempre en ciertos procesos de selección pido referencias, siempre, y la gente que me aporta buenas referencias lo tiene mucho mejor, mucho mejor. Antes, cuando estábamos hablando en mi despacho, hemos estado un poco hablando de la historia de los dos, ¿no? De que porque tomamos la decisión de empezar a emprender proyectos fuera de las empresas donde estábamos, y un poco las sensaciones de que llegas a un momento que tú crees que has llegado a un límite de que como que tienes ahí un tope y no te deja avanzar como tú quieres avanzar, de la forma que tú quieres avanzar. Sí. ¿Crees que es bueno que llegue un momento o qué tiene que pasar en ese momento para que tú digas, oye, mira, yo ya no miro más para atrás y voy a intentar cambiar el rumbo de mi vida profesional? Ya no solo emprendiendo, sino una persona que esté en una empresa que vea que tiene un tope, que no puede seguir escalando y que al final quiere avanzar. Muy bien. A ver, lo primero es tener claro que emprender no es para todos. Y la parte del emprendimiento, sí, eso, hice un vídeo no hace mucho de emprender no es para todos, es de porque, ostras, es que al final a todo el mundo le están incentivando para que emprenda, y es de todo el mundo no vale para emprender. O sea, no es que tengas que tener unas características especiales, es que
tienes que querer enfrentarte a un tipo de cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Sí. Básicamente, no es de que digas, oye, mira, es que no eres más listo, este otro es menos inteligente. No, que no va de eso. No va de eso, no. No va de lo que tú estás dispuesto a arriesgar y a enfrentar. Es así, es así. Sí, es verdad que te... No, buenísimo lo que acabas de decir. A ver, cuando llega el momento que tienes un techo y que dices, yo de aquí no puedo seguir, creo que es el buen momento para que te plantees hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque también me encuentro gente que dice, yo quiero subir de nivel, ya, pero también tiene sus responsabilidades subir de nivel. De la misma forma que emprender tiene sus responsabilidades, también subir de nivel tiene las suyas. Entonces, mucha gente no entiende que subir de nivel significa empezar a gestionar personas, empezar a tener más dolores de cabeza, empezar a trabajar ciertos momentos del día, porque hay directores que están trabajando 24/7. Sí. Tiene sus responsabilidades. Entonces, está muy bien que cuando te ves estancado busques un cambio, pero también tienes que saber hacia dónde cambias, no cambiar por cambiar. Y esto es una cosa muy, muy importante, de verdad. Se subestima. La gente a veces quiere cambiar por cambiar, porque, es que no estoy bien en mi faena, tengo un techo. No tienes un techo, no sabes a dónde estás yendo. Siéntate un segundo, mírate, ¿qué quieres hacer? Te encuentras después un currículum que tiene 47 pasos de cambios de empresa cada 5 meses, porque no sabe a dónde va, porque es que yo quería probar esto, es que no sabías, que... No, siéntate. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde te ves trabajando? Vale. ¿Quieres subir de nivel porque te gustaría ser el director de tal área? Muy bien. No lo puedes hacer en tu empresa. ¿Estás seguro? Porque mucha gente dice, es que no lo puedo hacer en mi empresa. No lo has preguntado. No lo has preguntado. Entonces, ¿estás seguro que no lo puedes hacer en tu empresa? Pregúntalo. 2, reflexiona. ¿Por qué no lo puedo hacer en mi empresa? ¿No tengo el nivel? ¿No tengo el conocimiento? Ahora, si tienes el nivel y el conocimiento, pues que mucha gente se piensa que tiene el conocimiento y no lo tiene. Vale. No tengo el nivel, no tengo el conocimiento, no tengo las capacidades. Sí lo tengo. Vale, si lo tienes todo, aún así no puedes, ahora es el momento de cambiar. Pero ya tienes todo lo que necesitas, sabes hacia dónde vas, ahora solo te queda andar. Entonces sí, pues buscar un cambio de empresas. Es verdad que, y no nos engañemos, esto es un número y es importante, la mayoría de cambios salariales se consiguen cambiando de empresa. Cuando cambias de empresa consiguen los aumentos salariales más altos. Pero esto es una realidad, pero también mucha gente cambia de empresa y no sabe lo que está haciendo. Entonces, reflexionar un poco. Creo que el autoconocimiento, el sentarte contigo mismo y decir, vale, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? Esto creo que es una cosa que es muy importante y que casi nadie hace. Vamos a ver si ayudamos a alguna empresa que se equivoca en los procesos de selección. ¿Cuál ha sido ese proceso de selección que has dicho? Es un puto desastre. O sea, estos no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cuál es ese error que dices, ostras, me viene a la cabeza un proceso de selección que vi que hicieron esto así? Es que esto que no se puede hacer así. O sea, esto lo tenemos que tener claro. A ver, un proceso de selección que no se puede hacer. Mira, yo me acuerdo de un cliente que entrevistaba a la gente y claro, solo hacían una entrevista primero. Y además de hacer solo una entrevista, la entrevista era un poco, pues bueno, sí, te pregunto 4 cosas de ti, te digo un poco lo que hacemos aquí y ya está. Y más o menos para adelante. Creo que esto es insuficiente. Lo que tienes que intentar pulir un poco más, poner un par de fases, descartar ciertos tipos de perfil. Yo me encontré esto, algún perfil que decía, mira, bueno, sí, el chico iba un poco... Parecía que estaba borracho, pero bueno, no pasa nada, vamos a contratarlo. Hombre, no. Vamos a revisar bien quién está entrando. Si ves que tienes un mal feeling, ya no. Después también me he encontrado el caso contrario, gente que descarta por cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo que? No sé, gente que dice, ostras, esta persona se llama Monse. Uy, las Monses no funcionan. Bueno, vale. Vamos a ver, las Monses no funcionan porque la Monse, quizá no te ha funcionado una Monse o 2 Monses, pero vamos a centrarnos, ¿no? ¿Qué es no te funciona? Creo que, como decía antes, se hablaba del ego de las entrevistas, también hay esta parte de querer pensar que tú sabes la respuesta de las cosas y que hay factores que pueden influir, pero a veces tenemos muchos sesgos en la cabeza, muchos que tenemos de la gente, tenemos que intentar sobrepasarlos. Yo tengo unas preferencias, yo soy de una forma, entonces la gente que se parece a mí me gusta, me cae bien, entonces en una entrevista me va a pasar esto. Intentemos reflexionar sobre esto un segundito y después hacer una entrevista.
Porque quizás estoy descartando a alguien por algo que yo creo que es malo y no es malo, es algo bueno para mi empresa. Pues es diferente a ti, te puede complementar al final en el equipo. Muchas veces. Porque al final si contratas a una persona que es lo que muchos emprendedores al inicio, te digo que es de primer emprendimiento, es de los primeros fallos de querer contratar personas que se parezcan a ti, es de tienes que contratar personas que complementen contigo, perdón. Exacto. O sea, que te ayuden a hacer, ¿no?, la pelota. Tú ya estás. Es así. No vas a encontrar una persona, aparte de que va a haber más choque. Si es exactamente como tú, al final va a haber en ciertos momentos que va a haber ahí un poquito más de choque. Y al final un poco el complemento y que te aporten cosas que tú no aportas. Exacto. Entonces yo creo que este es el error número 1 que debería solventar una empresa, es entender en cada posición que tiene qué tipo de persona necesita. ¿Vale? Que va con esto de carácter, porque si yo no puedo esperar que una recepcionista, por ejemplo, tenga el mismo carácter que un comercial o el mismo carácter que un informático. Entonces, cada perfil tiene unas tendencias. Intentemos romperlas, pero también intentemos saber lo que necesitamos. Entonces, definir ese carácter es muy importante. Esto creo que es uno de los errores que se cometen en las empresas. Ahora, después hay gente que lo define muchísimo, pero que no es realista. Dicen, no, yo quiero un perfil que haga y que sea tal, y que pam, y quieren que sea Superman. No, es que Superman, aquí no vas a tener un Superman. Vas a tener una persona que será muy buena porque hará tal. Pues una persona muy metódica, por ejemplo. Pero no tendrás un Superman de que hará todo. Es que tenemos que diferenciar de hacer todo, a hacer algo muy bien. Que es distinto. Y a veces lo confundimos, lo solapamos. Es muy importante definir bien ese perfil. Yo más de 10 años contratando personas en las empresas y en base a mi experiencia he ido pues cogiendo ciertas cosas que para mí son innegociables. Una de las cosas que me fui dando cuenta es que al inicio yo quería una persona que a lo mejor aunque no estuviera alineada con los valores de la empresa, pero que supiera que iba a vender mucho, que iba a dar resultados rápidos, que iba a generar mucha rentabilidad en la empresa. Y me fui dando cuenta. Luego te diré que me corrijas en lo que no estoy, en lo que ves que no estoy en lo cierto, ¿no? Pero yo, bueno, un poco en base a mi experiencia, pues voy decidiendo lo que yo he ido viendo que me ha ido mejor. Me he ido dando cuenta que es súper importante que las personas estén alineadas con los valores y lo que quiere mostrar al mundo la empresa. Que es más importante eso que si al inicio le vas a sacar una mayor rentabilidad o no al trabajador, porque al final con ese trabajador vas a tener un problema, porque si no decide en base a los valores de la empresa, va a estar decidiendo mal conforme a lo que está esperando la empresa de ese trabajador. Que yo además no digo que no sean válidos. Yo digo que no son válidos en esta empresa y que en otra empresa serán unos cracks. Además se lo digo así claramente. Digo, es que aquí no, pero es que en otra empresa serás un puto crack porque sí que estarás alineado con los valores y con la finalidad de esa empresa. Entonces mi pregunta es, y luego a la hora de seleccionarlo siempre miro sobre todo pues personas que vea que van a ser muy leales con el proyecto, personas que tengan una correcta actitud, tienen que tener esas dos. Si yo esas dos no las veo, directamente van fuera. O sea, si detecto algo de esas dos que no cuajan, y luego la parte de actitud formativa, pues es que eso se puede ir compensando en el tiempo, les puedes ir ayudando en esa parcela, la veo menos importante. Pues, ¿en qué cosas me equivoco o en qué cosas crees que acierto o qué crees que tiene más peso de verdad y no, y son simplemente pues cosas que a lo mejor a mí me ha salido mal 2 o 3 contrataciones y ya he empezado a decidir hacia esa dirección? Muy bien. Bueno, creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y que, bueno, hay gente muy famosa, quizá lo conoces, Víctor Coopers, que habla de la fórmula del trabajador, ¿no? De valores por actitud más habilidades, ¿no? Que la actitud multiplica y las habilidades suman solo. Entonces, creo que también es la tendencia. Y esto lo veo en grandes organizaciones que cada vez ponen más foco en sus procesos de selección en esta parte, en la parte de actitud y en la parte de valores, y no tanto en las habilidades. Porque hasta ahora se ponía mucho foco en las habilidades. En esta persona tiene que saber de esta cosa específica, tiene que saber y se ponía mucho foco en esta experiencia, estas habilidades, en, vale, si lo ha hecho 15 años, vale, eso está muy bien, pero cada vez la tendencia es más actitud y valores, porque es el juego a largo plazo. El juego a largo plazo es que la persona esté alineada en actitud y valores, porque si no lo está, si tiene una mala actitud, te va a ir mal en la empresa, porque no te va a funcionar, porque te va a romper los procesos, porque te va a generar malestar en el entorno laboral, etc. Si no está alineado con tus valores, no se transmite el mensaje que tienes que transmitir, no se entienden las acciones que se toman.
a qué direcciones va la empresa, porque la empresa tiene que tomar decisiones y normalmente es en base a esos valores. Si no está alineado con los valores, la persona se va a ir. Se va a ir también la persona. Sí. Al final eso no va a ningún sitio. Claro, porque no va a estar cómodo con las decisiones Y que es se que además toman. la actitud no la puedes corregir. O sea, tú una persona la puedes formar más, puedes invertir más para formarla, le puedes ayudar. Pero si una persona no tiene actitud, no tiene actitud. Sí, es muy complicado. No se puede modificar. ¿Cómo modificas que una persona sí que tenga actitud? Es muy complicado, es muy complicado. Hay una... Te puedes intentar incentivar, pero si ya no tiene la actitud desde el inicio, o sea, si ya lo ves en la entrevista, que es una persona que no tiene la actitud que tú estás buscando, tras. No tiene ni sentido. Muy difícil, muy difícil. Para mí, que o sea, yo no soy un especialista en contratación, ni mucho menos, por eso te he dicho que me corrijas. No, estoy de acuerdo. ¿Hay alguna forma de detectar, porque yo soy muy obsesivo de esto, que una persona tiene más, o sea, va a ir más direccionada a ser una persona leal y con actitud en la empresa? O sea, a través de algún tipo de test, ¿hay una forma de detectar todo esto? Porque yo no sabes las vueltas que puedo dar en una entrevista, ¿verdad, Lara? Hasta que empieza a detectar este tipo de cosas. Entonces, y estoy seguro que eso ya está, o sea, me refiero que si tú buscas algo específico en un perfil, va a haber un test que ya te lo esté detectando, va a haber una serie de preguntas que ya te va a estar enfocando. Sí. Entonces, ayúdame en eso. Hay varios test de comportamiento que puedes tener en cuenta, ¿vale? Yo alguna vez he hablado de alguno en mi canal de YouTube, que ahora estoy hablando a veces de cosas de estas. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Hombre, vamos a hacer publicidad ya que estamos aquí. Vale, bueno, Jenny's Recruiter. Ahí cuelgo vídeos yo solo hablando de temas de selección de personal. Y justo hace poco hablé de temas de comportamiento. Hay un test muy famoso que se llama las Big Five, que es un test que habla de 5 ramas del comportamiento y sirve, pues son una batería de preguntas. Normalmente pues hablamos de unas 30, 40 preguntas y se establecen unas puntuaciones por pregunta, ¿vale? Entonces, a partir de esas puntuaciones ves en qué carácter pues está más la persona. Si es una persona que tiene más nivel de una parte de un carácter o de más nivel de un otro carácter, y te sirve un poco para medir esto. Este de las Big Five es uno de los más famosos que hay y mide esa amabilidad. Ahora te lo diré todo. Es amabilidad, excentricidad nunca me equivoco. No me sale la palabra ahora. Bueno, amabilidad, también la lealtad, sí. ¿Vale? Bueno, más que lealtad le llaman compromiso a ellos, el compromiso, pero bueno, final, sí. Está muy ligado. Y miden también la apertura a nuevas experiencias. ¿Es una persona más innovadora o menos innovadora? Entonces, mide como varias ramas del comportamiento para que tú sepas en qué es más y menos. Y después hay varios más. Puedes mirar, por ejemplo, también hay uno muy famoso que es el Enneagrama, que yo hace poco me lo hice con el ChatGPT, por ejemplo, para ver qué tipo de perfil eres más, si eres una persona pues, más metódica, si eres una persona más que buscas la novedad, si eres una persona más proactiva, si eres una persona más estable, más calmada. Hay varias formas de comportamiento que puedes medir. Tendrías que buscar personas que fueran en sintonía con tu propio enneagrama, ¿no? Sí, por ejemplo, o que se complementen. Mira, aquí lo que puedes hacer, si te interesa toda la parte de comportamiento, yo no soy muy experto, ¿eh? Yo sé que hay varios tests. Yo, por ejemplo, un test que he utilizado mucho es Talent Dynamics. Talent Dynamics es una web que es un test de pago y ahí pues, tú puedes coger un empleado y puedes pasarle el test. El test te da un informe bastante extenso y te define un poco pues, en qué se está mejor, qué tareas está haciendo peor. Entonces, hay varios test en internet. Talent Dynamics es uno, después hay Test Gorilla, por ejemplo, también. Son recomendaciones por si lo queréis mirar y no lo queréis hacer vosotros. Son webs que te ayudan y hacen el test preparado. Tú se lo pasas en el proceso de selección. Tú le dices a la persona, mira, has pasado la primera entrevista, tienes que hacer este test. Le mandas el test, normalmente son test cortos que en 20 minutos están hechos y te dan después un informe que te permite decidir esto. Si tú tienes 2 o 3 personas que más o menos te han gustado, con este test vas a acabar de ver, pues mira, esta persona es una persona más metódica, esta persona es más innovadora, esta es más extrovertida. Te va a permitir pues, acabar de discernir. Entonces, sí, estos tests funcionan muy bien. Yo te recomiendo que los busques tanto si los quieres hacer tú para conocerte a ti mismo, que esto lo puedes hacer pues, con un ChatGPT, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo, o lo puedes hacer pagando, que es muy barato, no es muy caro, en plataformas como Test Gorilla, como Talent Dynamics. También hay una que se llama Hiring, que también te ayuda a mirar temas de perfiles, y creo que es algo que te puede ir muy bien. Siendo un poco pesado en esta parte de lealtad y compromiso, que yo soy muy pesado en esto, en el tema de la contratación. Entremos. Me interesa, o sea, en la empresa, cuando tú hablas entre empresarios, te da la sensación
de que cada vez es más difícil encontrar personas que son leales o con compromisos hacia la empresa. Hace unos años, hace unas décadas, siempre tenías ciertos perfiles que eran personas que tenían un alto compromiso con la empresa. Incluso algunos compañeros suyos les decían que no vas a heredar la empresa, que por qué te involucras tanto y demás. Bueno, pues todo este tipo de comentarios. Pero eso cada vez en la empresa te sucede menos, cada vez es más difícil. Entonces, me gustaría saber desde tu parte si tú crees que es más problema de la empresa, o sea, ¿es algo que hemos hecho mal en la empresa o es simplemente que estamos yendo a un mundo en el que cada uno va a su marcha, cada uno va a su dirección y la gente no se quiere comprometer? Es de, oye, mira, yo hago lo mínimo, ahí me pagas y nos vamos cada uno a nuestra casa. Vale. Mira, yo estos problemas creo que son problemas que parecen más complejos de lo que... o sea, son más complejos de lo que parecen. ¿Vale? A veces lo atribuimos solo a un factor y no es a un factor. Hay muchas cosas. Mira, hay una de las cosas, por ejemplo, que es el tema de la cantidad de empleo. No es lo mismo empresas que tenían que contratar en 2010. En 2010 acabamos de salir de una crisis económica y no había tanto empleo y había un boom de gente disponible para trabajar, que cuando estás generando empleo en un entorno donde hay muy pocos profesionales que tengan esa formación que tú necesitas y que tengan esas capacidades, ¿no? Vale. Entonces, la cantidad de empleo es una cosa muy importante porque afecta muchísimo a la demanda. Afecta muchísimo a la demanda. Y esto lo hemos visto en perfiles, por ejemplo, muy IT, los perfiles de informáticos que cada vez se necesitan más. Es que creo que es que el 80% de las vacantes de sistemas, de informáticos, no se cubren porque no hay talento suficiente. O sea, creo que eran cada 4 vacantes solo hay una persona para 4 posiciones en el mercado. Entonces, es que es inevitable que si solo hay una persona cada 4, hay 3 empresas que no la van a tener porque van a tener peores condiciones que esta. Entonces, esto es una cosa muy importante, la demanda. Tener en cuenta la demanda en cada nicho y en cada sector. Ahora, demanda aparte, vamos al tema de generacional. Sí, las nuevas generaciones tienen necesidades distintas. Entonces, la generación Z tiene una percepción de la vida y entiende la vida de una forma distinta a una persona pues, de los 60, 70, 80, ¿vale? Esa diferencia de la percepción de la vida influye mucho en lo que quieren. ¿Qué quieren de la vida? ¿Qué esperan de un trabajo? Y al tener percepciones distintas de lo que esperan, si tú ofreces lo mismo a una persona del 80 o del 70 que a una persona del 2010, tú te parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque es que a él lo que le estás ofreciendo no le importa de la misma forma que al otro. Es una percepción diferente. La percepción es distinta. Entonces, por eso también una de las tendencias que hay en las empresas, y de cara a nuevas generaciones sobre todo, es a intentar ofrecer lo que esa gente necesita, ¿vale? Cuando tú eres capaz de ofrecer en tu faena lo que necesita ese público, te los vas a ganar. Antes quizás necesitaban un empleo y dinero, ¿vale? Ahora quizás necesitan teletrabajo o quizás necesitan flexibilidad full horaria. Es decir, mira, es que no... Si tú eres capaz de darles, quizá no lo eres. No pasa nada. Bueno, pues quizá este tipo de perfil no te va a encajar tanto. Pero es muy importante entenderlo, no es porque haya o no compromiso, es que quizá el compromiso es en otra dirección. Y tú no estás dándoles esa dirección, esa posibilidad de expandirse en esa dirección. Entonces eso también es muy importante. Entenderlo desde esta vista. No es solo que no tengan compromiso, que también es verdad que bueno, estamos en una sociedad de inmediatez, de falta de atención. Esto es así, esto también es verdad, eso es un impacto y es irrefutable. Pero también hay una parte de entender la necesidad. De que tú le dices, no, si es que le estoy pagando más, pero se va igualmente. O le estoy diciendo que tiene que estar aquí. Bueno, quizá ese es el problema, que estamos ofreciéndole algo que no es lo que quieren. Ellos quieren otra cosa. Y con el mundo digital, que ahora un empresario de Murcia compite contra un empresario de China y contra un empresario de Argentina, pues es inevitable. Estamos en un mundo cada vez más digital. Entonces también el talento se va a mover de esta forma. ¿Qué opinión tienes del teletrabajo? ¿Lo ves que, a ver, está claro que en algunos puestos puede ser más eficiente que en otros y es más atribuible, o sea, es más fácil ponerlo en funcionamiento? Puesto informático, por ejemplo, pues ser un puesto, un creador digital, un filmmaker, alguien que está editando vídeos, lo puede hacer desde donde quiera, pero yo digo que siempre es un poquito una trampa también hacia el trabajador, porque al final si tú a la empresa, en vez de tener al trabajador aquí, lo tienes 2 barrios más allá, pues te es igual tenerlo voy a poner un barrio de Zaragoza, Las Fuentes, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, o en Barcelona trabajando, pero también te es igual tenerlo en Argentina.
Claro. O tenerlo en Perú, o tenerlo en Colombia. Y al final, los costes para una empresa no son iguales. Porque el coste del trabajador en un país europeo o en España no es el mismo que el coste en otros países, y además nosotros tenemos la fuerza del habla hispana, que hay muchos países de habla hispana que te van a poder realizar el trabajo. Entonces yo siempre les digo que se lo han mostrado como una ventaja, pero que en realidad les han puesto una trampa, porque al final empiezan ya no a competir solo con el trabajador de España, empiezan a competir con trabajadores que pueden estar igualmente preparados que ellos, pero ya en otra localización. 100%. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Un poco todo el butiburri que te he metido, por un lado, que piensas en la eficiencia en la parte del teletrabajo, y también, digamos, en esto que te he puesto encima de la mesa, ¿qué opinión tienes al respecto? Vale. A ver, por un lado, grandes empresas han medido la eficiencia y dicen que la gente trabaja mejor en la oficina. Entonces, esto es un hecho que las grandes empresas dicen haber medido, y que es por eso muchas empresas de estas están volviendo a hacer que la gente vuelva a la oficina, Yo porque soy han más visto eficiente. el impacto. O sea, yo es que a veces lo pienso y digo, a ver, yo soy el dueño. Yo soy más eficiente en la oficina. Pero por todo, pues, por el ambiente, porque tienes todo localizado de una determinada forma, porque todo está preparado para trabajo, no está preparado para comodidad y para casa. Y esto es así. Exacto. Entonces, yo a veces lo pienso, digo, si a mí me sucede, que no le va a suceder al que va a tener menos compromiso, pero porque tiene menos obligaciones y tiene menos responsabilidad. Pues estoy un poquillo de acuerdo en esa parcela, aunque sí que entiendo que hay ciertos puestos que a lo mejor eso de poder estar realizándolo desde el apartamento de la playa, el apartamento de sus padres en la playa, y durante 3 meses en verano, pues a lo mejor les da un incentivo y son más rentables, porque luego por la tarde se bajan y cogen una tabla de surf y se meten en el mar, ¿no? Y se ponen a hacer surf. Entonces, entendiendo esa parte, pero, ostras, si ya a ti te cuesta. Bueno, por esto para mí es muy importante, y creo que también es la tendencia de la industria, en no solo pensar en el trabajador como una persona que está 8 horas trabajando para ti, sino como una persona que está haciendo X cosas. Entonces creo que es muy importante, y aquí entran una de las cosas más importantes que hay, yo creo que en las empresas que funcionan bastante bien, y es poner lo que son los indicadores de actividad, los KPIs, ¿vale? Los famosos Key Performance Indicators, que al final son medidas de las tareas. Entonces, si tú tienes una persona que te está haciendo el volumen de tareas que tú esperas para esa posición, y para esa vacante específica tú no necesitas que esté presencialmente, pues ahí tienes un gran margen de actividad. A tú no te importa si el trabajador trabaja 10 minutos menos si te está haciendo más demandas que el de al lado. Y cumplir los objetivos. Estás cumpliendo unos De objetivos. hecho, los comerciales tú no los tienes controlados. O sea, un comercial lo tienes fuera y toda la vida está fuera Es que haciendo ese las es el funciones punto. que sabes, pero al final, si el comercial, yo siempre los he medido si funcionan o no funcionan. Si hay resultados o no hay resultados, si se llegan a objetivos o no se llegan a objetivos. Pues lo que ha pasado con toda la vida con los comerciales, y que es tan evidente y que todo el mundo lo tiene tan interiorizado, esto se puede hacer en otros departamentos. Se puede hacer en departamentos donde estás sacando documentación, se puede hacer en departamentos donde estás atendiendo llamadas, se puede hacer en muchos tipos de departamentos. Ahora, yo creo que es interesante tener trabajo presencial para generar una comunidad, para traspasar esos valores de los que hemos hablado antes. Mezclarlo, ¿no? De alguna forma. Es que, O sea, si, si la persona está en casa y no se conecta con nadie, por muchos valores, los valores también se van difuminando. Porque la comunicación es mucho peor. Somos personas, somos animales y somos seres que queremos conectar, y conectar una gran parte es físico, una gran parte es de proximidad. Entonces, el teletrabajo está muy bien, pero en exceso pierdes la comunidad, pierdes la fuerza. Y no nos engañemos, ¿qué es una empresa? Es que es un grupo de personas que está trabajando en una dirección común. Entonces, si la empresa no está junta, no están ahí, y todo es en remoto, esto se va difuminando. Entonces está muy bien tener posiciones en remoto, está muy bien ofrecer flexibilidad, pero creo que también está muy bien tener un buen entorno y estar en un sitio físico donde interactuar. Y ese también tiene que ser el objetivo de una empresa, crear una comunidad fuerte, que la empresa sea una comunidad, un grupo de gente con una misma visión y con las ganas de hacer eso y sacar para adelante. Si eres capaz de construir esta visión de comunidad dentro, de tribu, esto hace que una empresa funcione mucho mejor. Es más, hace poco publiqué también en LinkedIn un tema de un estudio que sacó unos números McKinsey, ¿vale? McKinsey es una consultora muy grande,
y hablaba de que hay un índice para los inversores, que lo tengan en cuenta, esto es de inversión, ¿vale? Que las empresas tienen un índice que es el top 100 de empresas con mejor bienestar laboral, que han sido capaces de generar la mejor bienestar a nivel de comunidad, de empresa y de mejores valores, y daban mejor resultado, pero bastante mejor que el SP500, que el Nasdaq, que los típicos indicadores famosísimos que todo el mundo invierte en estos. Pues las empresas con mejor comunidad y bienestar laboral daban mejores resultados empresariales. ¿Por qué? Porque son gente con una misma visión, con un mismo objetivo, a una misma dirección. Interesante. Pues el tema de la inversión, yo soy una persona que me gusta mucho seguirlo y me ha parecido interesante. Ya le echaré un vistazo. Fíjate, y creo que era un 30 o un 40 por encima, ¿eh? Daban unos rendimientos espectaculares. Hace nada, lo recibí el correo de McKinsey, los números, hace 3 semanas. Y es por eso que hay cosas que a veces tenemos la percepción de que, vale, sí, es que yo también quiero tener trabajo en remoto, quiero estar en casa, ya, pero... Y estar con la gente. Que las empresas somos gente también. ¿Qué opinión tienes del salario emocional que cada vez más pone de moda? Bueno, ya lleva muchos años, ¿no? Pues empresas intentan complementar el salario del trabajador con un salario emocional, ¿no? Pues ponerle facilidades, ponerle un gimnasio en un sitio donde comer en la misma empresa, una zona de juegos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Tú crees que es potente? ¿Lo valora sobre todo cada vez las generaciones más jóvenes? ¿En qué dirección crees que? Creo que es muy potente. Solo hace falta que tú vayas a una empresa, a grandes empresas. Es que a veces de la empresa pequeña como que da un poco de vértigo, ¿no? Porque no tienen, la empresa pequeña, una pyme, no tiene los mismos recursos que una empresa grande. Esto es así. Entonces, es inevitable que haya diferencias, ¿no? Pero tú te vas a una empresa muy grande y te vas a un LinkedIn, y tú vas a las oficinas de LinkedIn y es todo, pues que hay juegos, hay sala de consolas, hay de todo, ¿no? Si escuchas entrevistas de gente que ha estado en LinkedIn, alucinas. Y claro, la pyme dice, ostras, ¿yo cómo hago esto, no? Porque ¿cómo genero este salario emocional o esta? Bueno, la clave no es ofrecer lo mismo que LinkedIn. La clave es buscar qué es lo que la gente te está diciendo en tu empresa que necesita y ofrecer esas pequeñas cosas porque tienen mucho impacto. Entonces no es ofrecer una Play o poner una mesa de ping-pong. Una mesa de ping-pong, si después no les dejas jugar a ping-pong. Me acuerdo de una empresa que tenía una mesa de ping-pong, pero no podían jugar ping-pong hasta las 7 de la tarde. Entonces, ¿para qué tenéis una mesa de ping-pong? Si a las 7 de la tarde van a salir de trabajar y no se van a quedar ahí jugando a ping-pong, se van a ir. Y la mesa de ping-pong estaba sin usar. Entonces, no es dar una mesa de ping-pong. Es generar algo o ofrecer algo que necesita esa persona que está más allá del salario, pero que causa un impacto real. Un impacto real. Vamos al asunto. Entonces, ¿el impacto real qué es? Pues pregúntalo. Tú pregúntale. Si tienes una empresa con 15 trabajadores, pregúntale a tus 15 trabajadores. ¿Qué te falta? Quizá no les falta una mesa de ping-pong. Quizá les falta poder entrar media hora más tarde y poder salir media hora más tarde un día que lo necesiten. Quizá les falta tener un microondas. Quizá necesitan un gimnasio, sí. Un momento de tiempo con la conexión con las familias, un evento a la semana para poder venir con las familias. Vamos a preguntarlo, vamos a testearlo. Y esto, lo mismo, no vamos a pensar lo que creo que funciona. Es lo que la gente dice, yo creo que les va a gustar esto. Vamos a hacer un pádel de empresa. Venga, yo creo que es esto. Un pádel de empresa puede ser una pasada. Y lo que he visto a la gente de las empresas que lo ha hecho le ha funcionado muy bien. Pero vamos a medirlo. Cuando hacemos una acción tenemos que medir. Si no, no sabemos lo que estamos haciendo, a qué dirección vamos, si funciona, si no funciona. Es todo perceptivo. Y la percepción está muy bien, pero nos engaña. Vamos a medir las cosas. Si las medimos, éxito asegurado. Porque entonces sabrás lo que funciona y lo que no. Y si has dado 5 cosas y ves que hay una que es la que le encanta a todo el mundo y lo otro. Si regalas cantimploras y nadie quiere las cantimploras, ahórrate ese dinero. No te gastes ese dinero en cantimploras. Dame 5 claves que tiene que tener la empresa a la hora de la contratación, a la hora de ponerse delante una contratación. De forma resumida hemos estado hablando de todas, pero para que la gente se quede con ello, ¿qué 5 cosas le dirías? O 3 cosas, divídelo en el número que quieras. Vamos a hacer un reel. Vale. Dime esas 3 cosas que digas, mira, entonces pum, lo tienen que tener en cuenta, no puede fallar. Lo tienen que tener presente a la hora de la contratación y el porcentaje de éxito va a ser más alto. Punto número 1. Definir la posición. Muy importante. Define la posición. Llévamelo a tierra eso, define. Porque, o sea, al final te va a haber empresas que le va a costar más entender esto. De acuerdo, llevémoslo a tierra.
escribe en un papel todo lo que necesitas de la persona que va a estar haciendo esas funciones. Me sirve. Es que a lo mejor él diciendo se entiende perfectamente, pero si nos está viendo un instalador electricista que tiene un pequeño taller, al final dice, ¿qué posición, sabes? Sí, perfecto. No. 100%. Escribe todo lo que necesitas de lo que va a hacer y de cómo quieres que sea esa persona. A nivel de carácter, ¿eh? ¿Cómo quieres que sea? ¿Quieres que sea alguien metódico? ¿Quieres que sea alguien organizado? ¿O quieres que sea alguien muy extrovertido y que sea muy cañero? ¿O quieres alguien más bien tranquilo? Escríbelo. ¿Qué es lo que quieres que haga esa persona? Eso es el punto número 1, más importante para contratar. Punto número 2. Toma acciones que te ayuden a vender mejor tu empresa. Vamos a llevarlo un poco a tierra. ¿Qué significa esto? Escribe también en un papel cuáles son las mejores cosas que le puedes ofrecer a tus trabajadores. Porque está muy bien el querer buscar la persona ideal, pero tú también tienes que saber lo que les estás ofreciendo. Como más bueno seas transmitiéndolo, mejor. Porque quizá tienes una empresa de la hostia, quizá eres un electricista y le puedes ofrecer un rol súper chulo de electricista a alguien, pero como no lo sabes decir, la gente dirá, uy, no. No sabes yo ¿para qué quiero ver? No lo sé. En cambio, si tú le dices, no, es que este rol es la hostia porque pues tienes súper flexibilidad, puedes trabajar un lunes y después dejarte libre el viernes, no sé, lo que tenga de bueno, porque yo no conozco el sector electricista, pero véndelo, vende las partes buenas. Entonces, apúntate las cosas buenas que tienes en tu empresa y véndelas a tope, a muerte, por ello. Punto número 3. La selección está muy bien, pero cuando entran en la empresa tiene que seguir siendo muy bien. Entonces, no te quedes solo en la entrevista. Todo el camino que viene después es igual de importante. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. ¿Vale? Entrevista es solo un día, una sentada, un tal. Después el onboarding es otro día. Los primeros días generan mucho impacto. La mayoría de gente, la primer día de faena ya sabe si se quiere quedar en esa empresa o no. Entonces, hagamos que el primer día sea espectacular. Trabajemos todo esto. Porque tú lo que quieres es una persona que te trabaje contigo el mayor tiempo posible. Entonces yo creo que estas son las 3 pilares. Entender muy bien lo que quieres, vender lo máximo que puedas lo que tienes y acompañar durante todo este tiempo a esta persona contigo para generar esa comunidad que necesitas. Llevas ya un tiempo emprendiendo, entonces me causó interés que cuentes. ¿Ha habido una persona que te incentivara a que empezaras a emprender? ¿Fue algo que salió natural tuyo? ¿Has puesto la visión en alguien que dice, ostras, a mí me gustaría hacer porque veo a esta persona y me incentiva en lo que hace? Yo, por ejemplo, siempre había querido emprender, tener mi propia empresa, tener mi propio proyecto, pero no me había lanzado. Estuve trabajando durante 6 años con el que yo entiendo que fue un poco mi mentor y fue un poco el decir, ostras, yo quiero ser como esa persona, quiero ser como Luis. Yo quiero hacer las cosas que hace él, yo quiero moverme en la vida un poco como se mueve él. ¿Ha habido alguna persona que a ti te inyectara esa motivación? Sí. Danos. Y mi mujer. Muy bien, cuéntanos un poco cuál es el perfil que tiene tu mujer. Venga. Aquí lo sabemos, pero la gente no sé si lo sabrá. Entonces cuéntanos un poco. Muy bien, pues mi mujer nació en una empresa, en una familia de empresarios, ¿vale? Con una visión desde muy pequeña del mundo empresarial, de lo que es montar un negocio. Y claro, yo cuando la conocí yo no era así. Yo era una persona que, bueno, pues que había tenido una carrera muy típica, ¿no? Muy idílica de, pues bueno, pues estudias una carrera universitaria, haces un máster, te vas a trabajar en donde tú has estudiado, ¿no? Y ella me abrió el mundo de otra perspectiva del mundo, ¿no? Otra visión. Ella y toda la familia. Bueno, mi suegro, que es la figura digamos, empresarial que tenía ella, mi cuñado, en general toda la familia de mi mujer tenía esta visión de empresario que yo nunca había vivido. Y entonces no era tanto quiero ser como ellos, sino era he descubierto otra forma de entender el trabajo. Y antes lo comentábamos también en la sala cuando estábamos ahí sentados, ¿no? Que yo no me fui a emprender solo por el dinero, que por supuesto que el dinero es una motivación muy grande, pero también por otras libertades. Otras libertades que yo no había percibido
en su momento y que gracias a, pues, a conocer a mi mujer y a empezar a entrar en este mundo del emprendedor, pues decidí tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Que me costó mucho, ¿eh? Estuve 5 años, sí, por cuenta ajena, estando con mi mujer y hasta hace 2 años no emprendí, ¿eh? Me costó mucho tomar la decisión. Estaba en una empresa con un muy buen sueldo, me iba muy bien, me fui en el momento donde mi carrera estaba yendo mejor porque había abierto un montón de clientes nuevos. Fue una decisión muy difícil de tomar. Y a nivel monetario ha sido también complicado, sobre todo el primer año, pero ha valido la pena. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? Ya has dicho algunas buenas, sobre todo pues al final el tema del horario, el tener tu libertad, no libertad financiera, que es hacia dónde se llega siempre, sino un poco tu libertad de tomar tus propias decisiones, saber hacia dónde quieres ir, poniendo el foco, ¿no? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? ¿Qué 2 cosas buenas o qué 2 cosas malas? Si nos está viendo alguien que se está poniendo en la mente el empezar a emprender, ¿crees que tiene el emprendimiento para ti, bajo tu experiencia? Bajo mi experiencia. Claro. Para mí lo bueno es que vas a decidir tú el valor que quieres dar a la gente. Eso me encanta. El poder decir, yo es que quiero traer esto a la comunidad. Para mí el legado es una cosa muy importante y cada vez más. Entonces, yo quiero decidir lo que quiero decir, lo que quiero aportar a mi comunidad. Eso para mí es súper importante. Y es lo que más disfruto, el poder dar el mensaje que yo quiero. Esto es una de las cosas buenas. Segunda cosa buena, el saber que a nivel monetario no tienes límites. Dentro de... Bueno, no tienes límites. No tienes límites. La capacidad que tengas. La capacidad que, más o no, la capacidad que tengas o no, pero no tienes límites. Eso también es una cosa que me parece espectacular. Porque juegas con otro esquema distinto. Y eso también me parece algo que hasta que no estás ahí no llegas a entender, ¿no? La realidad de decir, no, es que de un pago puedo tener, pues no sé, 9.000 euros encima de la mesa, ¿no? Yo hago una selección de personal para un perfil un poco decente y puedo hacer 7.000 o 8.000 euros de una sentada. Esto es algo que también pues, es bastante interesante a nivel de perspectiva de vida a largo plazo. Cosas malas. Una de las cosas malas, o que a mí más me ha costado, es enfrentarte a ti mismo. Porque lo que más nos frena a las personas somos nosotros. Otros límites. Son nuestros límites. Cada uno tiene suyos. Uno es que no sabe parar de trabajar y no sabe después encontrar un balance con su vida y después no sabe por qué le pasa todo le sale mal. Otro es al revés, es que no sabe centrarse y ponerse a trabajar cuando le toca. Otro tiene miedo de un trauma que tuvo y no sabe pues, desbloquear ese miedo. Entonces cada uno tenemos nuestros miedos y emprender te expone a ellos al 100%. Bueno, yo creo que es un desarrollo personal, un crecimiento personal muy bestia. El emprendimiento, que como hemos hablado antes, no todo el mundo quiere exponerse a eso, ni está dispuesto a las consecuencias y a lo que va a acarrear eso. Entonces, por eso te he querido decir las cosas buenas y las malas, porque como todo tiene sus pros y sus contras, y ahora es un poco como que todo es bueno. Si tú quieres, piénsalo y lo consigues. Entonces es un poco de sí, puede, o sea, si tú pones mucho foco en algo, tú vas a tener más posibilidades de conseguirlo, no lo tienes asegurado, pero lógicamente vas a tener más posibilidades, pero que bueno, que tiene sus consecuencias. Y como tú dices, bueno, pues al final te tienes que enfrentar muchas veces a ti mismo y es muy duro y muy complicado. Es muy duro. Y estás solo. Sí. Al final, a ver, que tienes tu equipo, pero al final decides tú. O sea, al final hay una persona que está decidiendo, que está tomando el mando, está tomando la responsabilidad, estás tú solo en el barco. Y si mañana no puedes conseguir clientes, nadie te va a traer. O sea, vale, contratarás a un comercial, pero que es que eres tú la persona que tiene que hacer que estén los medios para que eso esté funcionando, ¿no? Tú eres el último responsable de todo. Y cargas con toda esta gente detrás tuya. Yo aún no tengo estructura, tengo 2 o 3 personas que me ayudan en ciertas tareas, pero la gente que tenía estructura yo lo veo. Cargas con esa gente. Si algo va mal, esa persona también le va a ir mal por tu culpa. Te he estado disparando hasta ahora preguntas, yo constantemente te doy la oportunidad de si tienes alguna pregunta que me quieras lanzar, pues sí. te dejo que la lances.
y luego nos meteremos porque Lara, que es la persona que está en producción, que siempre tiene una visión diferente a la mía, bueno, más joven y tiene otras obligaciones, seguro que te hará una pregunta que también será interesante. Perfecto. Genial. A ver, yo como empresario que eres y que has tenido que también montar varias empresas, no solo una, me gustaría que nos dijeras cuál ha sido tu peor experiencia, o sea, tu disgusto más grande contratando personal. Una anécdota que nos puedas contar. Un poco lo que te he comentado antes, al final pero que yo asumo la responsabilidad, o sea, una responsabilidad de que yo entendía que tomaba decisiones equivocadas. O sea, yo miraba el corto plazo y no miraba el medio y el largo plazo. O sea, también porque muchas veces en la empresa hay urgencias. Y como bien has dicho antes, en las pymes hay urgencias. En la empresa que me está viniendo a la cabeza, una empresa que factura millones de euros, que es Caverdes, pero al final también tienes tus urgencias. O sea, no es una pyme que factura poquito, pero al final tienes también tus urgencias. Esas urgencias te hacen tomar decisiones en base, voy a contratar a esa persona que yo sé que ya ha actuado mal en otra empresa, pero que yo necesito que me traiga esos contratos, que me traiga ese volumen de ventas, y aún así el cortoplacismo te hace tomar esa decisión. Entonces, por eso yo luego he sido muy exigente y muy concienzudo en ciertas partes en la contratación que para mí son innegociables, que es como te he hablado, de intentar detectar esa lealtad y ese compromiso, que vaya unido los valores de esa persona con los valores que tiene la empresa y esa actitud. Y yo creo que lo que más ha sido esa parte, pero por equivocación mía propia. En base que yo he ido cambiando esos parámetros, las contrataciones yo me doy cuenta, a ver, nunca acierta el 100%. De hecho, bueno, yo no sé cuáles son los porcentajes que se acierta en la empresa o no, pero yo te diría que a lo mejor un 60 y pico por ciento puedo acertar, no más. ¿Vale? O sea, de ahí no subo ni de broma, seguro. No lo tengo los números, pero te lo diría. Pero cada vez aciertas más. Cada vez te sientes más a gusto. Al final dices, oye, mira, aquí tiene que ser esto un equipo de trabajo que todos vayamos en consonancia, porque cuando metes una manzana diferente, es que se te remueve todo. Se te empieza a remover todo porque los que te funcionaban se empiezan a incomodar. ¿Por qué esta persona puede hacer esto y nosotros no? Porque a esta persona se le deja un poco que haga lo que quiera y a los demás, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces te empieza a perjudicar al resto de la cesta de manzanas, ¿vale? Entonces yo creo que ha sido eso, pero yo asumo la responsabilidad, ha sido por fallo mío, por mis urgencias y por mis malas decisiones, pero que si no hubiera cometido esos fallos probablemente sería más grave porque los estaría cometiendo ahora. Claro. Y entonces con un mayor volumen, con una mayor facturación, con una mayor repercusión. Entonces yo creo que es que simplemente tú tienes que aprender. A mí nadie me había enseñado. O sea, yo había contratado en otras empresas mis equipos comerciales. O sea, yo me encargaba de buscar mis perfiles y eran los que me los acomodaba, pero es diferente. Al final tú decides, pero la responsabilidad y la falta la pone otro, ¿sabes? Y entonces aquí fue un poco el intentar ir aprendiendo. Entonces por eso antes te he hecho hincapié en esas parcelas. Claro. De decirte, ostras, ¿qué importa? ¿Crees que estoy acertado o no? Porque hay veces que tú tienes una experiencia, a ti te ha ido así, pero igual no estás en lo cierto. Entonces por eso te he dicho, tú corrígeme, que si estoy en lo equivocado, tú me corriges y ya está, que no pasa nada. Si aquí estoy para aprender. Al final, para mí, Emprender Radio siempre he dicho que es la oportunidad de poder hablar con personas que no estaría hablando, porque probablemente tú y yo no estaríamos hablando hoy aquí si no existiera este podcast, y el intentar aprender de vosotros. O sea, es un poco la oportunidad que yo tengo de poder todas las semanas aprender de otras personas, cada uno en su campo. Qué bueno. Me gusta y te he hecho esta pregunta por una razón, y es porque me he dado cuenta después de muchas entrevistas con mucha gente y muchos perfiles directores y emprendedores que cuando me hablan de sus mayores fallos, también me hablan de sus grandes aprendizajes. Entonces creo que es muy, muy interesante esta perspectiva, estos momentos de dolor, como también te ayuda después pues, corregir o crear una visión nueva de cómo tienes que hacer las cosas. Además, en este sentido, hay un momento de dolor porque cuando no está unificado los valores, ahí llega un momento, eso explota en algún momento. O sea, eso revienta en algún momento. Y no es bueno para nadie. Además, por eso antes te lo explicaba, digo, es que no es que tú no seas bueno, es que tú aquí no vas a ser bueno. O sea, no vas a despegar, no vas a ser un crack en esta empresa porque tus valores y los valores de la empresa no están unificados. Pero en otra empresa
vas a ser un puto crack, o una puta crack, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Sí. Porque sí que lo vas a estar. Y los valores buenos no son los de mi empresa, son los míos. Al final, Son el los fundador tuyos. de una empresa, yo siempre digo que es la que le impregna de los valores, porque es la que le pone la idea, le pone las ganas, dice de qué forma se tiene que hacer, qué sirve y qué no sirve, qué vale y qué no vale, qué cosas no se pueden permitir. Entonces, simplemente son los valores de esa persona. Yo no creo que tenga mejores valores que los tuyos. Probablemente muchos coincidirán, otros no coincidirán, pero eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores. Son los míos, Son los tuyos. y ya está, y no hay más. Entonces yo creo que cada uno, tanto la empresa como el trabajador, debe buscar ese sitio donde sí, porque tú en un sitio vas a ser muy querido y en otro no lo vas a ser. Eso Pues sí, busca el sitio donde sí te valoren. Ya está. eso Y sí. entonces sí que es verdad que el emprendedor, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer es que tiene que ser camaleónico y que tiene que aprender, en vez de no asumir la responsabilidad y echar la culpa al otro, asumir su responsabilidad. Esto no lo he hecho bien y lo que tengo que hacer es aprender y modificarlo. Y ya está. Yo me he equivocado mucho en las cosas. Una de las partes más problemáticas que he tenido en la empresa, sobre todo en Caverdes, ha sido la contratación. En la parte comercial. Por las urgencias, por el resultado, por el ya, por el si este está creciendo a tanto porcentaje, yo no me puedo quedar atrás. Entonces ahí ya vas aprendiendo que ya no tienes que competir con los demás, que tienes que competir contra ti mismo, o sea, contra ti mismo, y que tienes que preocuparte de lo que tú puedes hacer y olvidarte de la competencia. Y olvidarte del resto. Qué bueno. Lara, dispárale, venga, esa pregunta buena que tienes ahí preparada. Bueno, por ejemplo, para participar en un sorteo en un proceso de selección, a la hora de hacer el currículum, por ejemplo, si tú estás aplicando a marketing, ¿tú recomiendas que el currículum sea más creativo y que se salga un poco de los típicos formatos de Europass o de Canva para hacer el currículum? ¿Lo recomiendas? O, por ejemplo, también has comentado que se utilizan softwares para hacer esa preselección. Si yo, por ejemplo, mando un currículum que se sale de eso, ¿puede que ya no continúe en la selección? Sí. Entonces yo te diría, no busques la creatividad en el currículum. A ver, la creatividad es interesante siempre, pero búscala en otros sitios. Si estás buscando una posición de marketing, o no de marketing, de la posición que tú quieras, pero estás buscando una posición de marketing, en vez de hacer un currículum más bonito, con diseño de Photoshop espectacular, no, el currículum tiene que mostrar lo que tú sabes hacer. Es una carta para mostrar tú que tú quieres hacer. Pero lo que he dicho antes, son 6 segundos. Muy bien. Esto lo mandas y que pasen los filtros del software. Muy importante, porque después esto no se etiqueta bien, el software no sabe leer lo que has hecho en el Photoshop y ahí este currículum ya no se lo lee nadie. Pon tu creatividad en otras cosas. Busca a la persona responsable y hazle un vídeo de presentación. O quizá puedes ir a un evento y preparar algún tipo de material. Quizá puedes hacer un contenido muy interesante en tu marca personal. Entonces, es mucho mejor explorar la creatividad en otras dimensiones que no enfocarse en el currículum. Por eso digo, en el currículum está muy bien, es muy importante trabajar ciertas cosas para mejorar la retención, mejorar el tiempo que el recruiter se lo mira, mejorar el impacto, convertir más. Al final, esto es un proceso, es como un proceso de ventas, tienes que convertir. Pero el currículum es solo un paso. Si quieres explorar la creatividad, que además vale mucho la pena que lo hagas, cualquier persona que busque trabajo, explórala, pero en otras dimensiones. Vale, genial, gracias. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho el que aceptara la invitación. Además, nos pusimos de acuerdo más o menos rápido, Sí. ¿vale? En las ganas, me imagino los dos, de al final de hoy de poder tener esta conversación y Muchísimo. poder estar este rato charlando juntos. Espero que la hayas disfrutado, 100%. que haya sido una experiencia positiva. Y bueno, y ya te escribiré para que nos dejes sobre todo pues el canal tuyo de YouTube para que lo puedan ir conociendo, para que conozcan un poquito también tus redes sociales, porque me parece interesante a raíz de entablar la conversación, pues nos hemos ido siguiendo sobre todo por LinkedIn y sí que voy siguiendo un poco por las publicaciones que vas poniendo y son de interés y sobre todo muchos empresarios y muchos emprendedores, seguro que con tu contenido les puedes dar esas pequeñas cosas, esas pequeñas píldoras que parecen que no, pero que igual les sirven como idea de aplicación, ¿no? Qué bueno, me alegro muchísimo, yo también creo que lo he disfrutado mucho y nada, ahora a partir de aquí nos vamos a ir viendo seguro. Muchas gracias. Venga, Un abrazo. hasta luego. Hasta luego.